3. Hola a todos, bienvenidos a este espacio especial que les comenté que íbamos a coordinar para este invitado que tenemos. A diferencia del formato que hemos utilizado con anterioridad, que son los lives, en esta ocasión preferimos hacer un video con un poco más de pausa, porque con el invitado los temas que vamos a tratar con seguridad nos van a llevar a una conversación un poco más extensa. Así que quiero presentar con ustedes a Mauricio Valenzuela. Hola. Él es científico teórico, actualmente investigador del Centro de Estudios Científicos de la ciudad de Valdivia. Es un tremendo centro de estudios. Para los que no lo conocen, voy a dejar el link para que entren a la página y puedan indagar un poquito más. Actualmente también afiliado a la Universidad de San Sebastián en Valdivia, así que, bueno, el currículum, si lo quieren ver, en realidad el pergamino completo lo pueden ver en LinkedIn. Así que, Mauricio, un gusto tenerte acá en este espacio. Gracias por la invitación, Francisco, un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Vamos a abrir un poquito el tema. Yo sé que los temas de física, de teoría, de tu ciencia son temas muy complejos. Antes de comenzar a grabar lo comentábamos entre los dos que es bastante lejano para el ciudadano de a pie. Normalmente uno tiene más cercanía con otras ciencias, otras áreas del conocimiento. Uno a veces contrata un arquitecto, contrata un abogado, contrata un médico, en fin. Pero un científico teórico uno lo ve en la nube. Un físico Entonces, un físico para que te arregle. Claro, exacto. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata esto, tu tema de investigación, con palabras, digamos, aptas para los mortales. Sí, efectivamente, bueno, soy físico teórico y como tal lo que hacemos los físicos teóricos tratamos de explicar la naturaleza, pero usando muchas herramientas de la matemática y quizás no tan aplicados como podría ser un físico experimental. Un físico experimental está viendo lo que pasa en el laboratorio con diferentes tipos de sistemas, fluidos, partículas, no sé. Y nosotros estamos como más cerca de la matemática pura. Un ejemplo clásico sería Albert Einstein, que él estudiaba la relatividad general, la física del espacio, de los cuerpos celestes, usando las herramientas de la matemática. Bueno, él fue uno de los más recientes y de los más icónicos, digamos. Pero desde hace tiempo, desde el tiempo ya de los griegos, que se intentaba explicar el universo a través de la matemática. Entonces lo que hacemos nosotros es elaboraciones de eso. De hecho, en mi área en particular tiene que ver con la relatividad general en un sentido, con la física y la geometría del espacio y el tiempo, y las partículas también. Tratamos como de explicar las cosas, los fenómenos físicos, de una forma muy abstracta y amplia y general. Si pudiéramos bajar un poquito esa idea, por ejemplo, tu foco de estudio, ¿tiene que ver con el espacio? Sí. Ya. O sea, a ver, en física lo que intentamos, o la ciencia en general lo que intentan, es tener capacidad de predecir eventos. Eso quiere decir que tenemos un sistema, por ejemplo, en las condiciones actuales, esta taza, el vaso, no sé, estamos aquí, este escritorio está a cierta temperatura y bueno, estamos en un contexto, no sé, hay una masa de aire, etc. Y uno se hace la pregunta, no sé, dado que la temperatura de esta taza de café es algo ahora, no sé, unos 40 grados, ¿cuál va a ser la temperatura en 10 minutos más? Entonces me gustaría saber exactamente en 10 minutos más cuál va a ser la temperatura. Y para eso tengo que tener un modelo. Tengo que decir cómo la taza interactúa con las partículas del ambiente y cómo los dos sistemas, que sería esta masa de aire y la taza, se van a aproximar a un equilibrio en el cual eventualmente, al pasar mucho tiempo, van a estar los dos a la misma temperatura. Pero yo quiero saber de aquí a 10 minutos cuál va a ser la temperatura. Entonces, normalmente tendría que sentarme a escribir algunas ecuaciones, hacer unos cálculos, usar algún modelo que quizá lo escribió otro físico muy anteriormente, ¿no? Quizá un siglo atrás o más, de los primeros que trabajaron en las termodinámicas, en los fenómenos termodinámicos,
y que estudiaron eso, y entonces lo que yo haría sería abrir un libro, buscar dónde se trata el tema de equilibrio termodinámico, tomar las ecuaciones y describirlo, lo que pasa. Entonces, eso es lo que hace un físico teórico. En cosas más abstractas, más modernas, uno se podría preguntar qué pasa, por ejemplo, con una partícula cuando cae un agujero negro. Ya. Entonces ahí tú te irías como a un libro donde se escribe la relatividad general que comenzó Einstein, buscar algunas ecuaciones y bueno, los desarrollos subsecuentes que fueron investigados por otros científicos más modernos que te dicen cómo se comportan las partículas cuando caen en un cuerpo que gravita, Ya. en general. Suena súper interesante. Oye, Mauricio, dentro de tu campo de investigación entiendo que está la gravedad o la supergravedad, ¿o no? Sí, llaman supergravedad. ¿De qué se trata eso? Sí, entonces la gravedad por sí sola estudia el fenómeno gravitatorio, ¿ya? Como cómo se mueven los planetas cerca de sus estrellas las estrellas en sus galaxias, y las galaxias cómo se mueven alrededor del sistema más grande, un clúster de galaxias. Eso es lo que haría la gravedad pura. ¿Ya? Por otra parte está la física de partículas, que es como lo que hacen en el CERN, por ejemplo, Sí. en Suiza, que hay colisionadores de partículas. Entonces ahí la aproximación que hacen es la de romper para entender cómo funciona un sistema. Entonces, como uno haría o un niño haría cuando quiere entender cómo funciona un juguete, estos niños curiosos que van y lo desarman para ver qué cosa hay adentro, y a veces rompen cosas. Sí, porque entiendo tu punto. En el fondo, yo creo que hay una complejidad intrínseca en tratar de descubrir cómo opera el universo, el espacio lejano exterior, haciendo estudios y experimentos en la Tierra, ¿no? Sí, claro. Nosotros no podemos agarrar dos galaxias y hacerlas chocar. Claro. Entonces, ahí claramente no podemos usar esa aproximación. En estos laboratorios donde hay colisionadores de partículas, lo que hacen es agarrar dos partículas o algo más complejo que una partícula, núcleos de átomos, hacerlos chocar a gran velocidad, y eso va a saltar en 1000 pedazos, y esos 1000 pedazos son pequeñas partículas que se van a mover a cierta velocidad, en ciertas direcciones, van a tener ciertas trayectorias, y cuando tú ves el detalle de lo que ocurre con esas partículas... Eso se puede medir, lo miden. Se puede medir, claro. Increíble. Entonces tú puedes decir, esta partícula tiene una carga, porque tú sabes que cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, no tiene una trayectoria lineal, Yeah. sino que se curva. Yeah. Y ese radio de curvatura te dice cuál es la carga de la partícula, por ejemplo. Entonces, así se estudia la física de lo microscópico, la física de las partículas más fundamentales, electrones, muones, las partículas que conforman el núcleo de los átomos, están los protones, neutrones, y los protones y neutrones están formados por unas partículas que se llaman quarks. Entonces lo que tratan de ver es cómo se comportan los quarks. Entonces luego tú haces una clasificación dices cuáles son los físicos teóricos, digamos, postulan la existencia de ciertas partículas, y lo que verifican en el laboratorio es el modelo. Entonces los físicos proponen un modelo y dicen la materia fundamental está constituida por estas y estas partículas. Entonces dicen en el laboratorio, ok, si es verdad ese modelo, entonces cuando yo haga chocar estas partículas, voy a ver que se mueven así y así, con estas trayectorias muy precisamente. Y lo que observan entonces en el laboratorio es que dicen como, sí, es cierto para estas partículas, pero pueden haber cosas nuevas, como que, pero aquí está pasando algo que no lo describe el modelo. Oye, Mauricio, ¿y con qué certeza los científicos pueden decir, ok, descubrimos esto en el laboratorio, entonces podemos ratificar qué ocurre a nivel macro, a nivel universal? ¿O tampoco hay certeza de eso siquiera? Que hacer esa conexión en general es algo muy complejo, ¿ya?
o sea, derivar el comportamiento macroscópico a gran escala a partir del comportamiento microscópico es algo que es muy difícil de hacer. Pero se trata de hacer y a veces da buenos resultados. O sea, por ejemplo, en el universo existe algo que se llama el fondo de microondas del universo. ¿Ya? ¿Ya? Y eso tiene que ver, para describir eso, tienes que tener un conocimiento de la física de partículas, de lo microscópico, y en combinación con lo que ocurrió al comienzo del universo, que es una zona del espacio y el tiempo, Wow. donde se combina la física gravitatoria de la gravedad y la física de las partículas. Entonces, hay cosas que se pueden explicar y cosas que no actualmente. Y mientras más retrocedemos en el tiempo, bueno, el modelo actual del universo es que todo comenzó con un Big Bang. Todos los datos indican que lo más probable es que si hubo un Big Bang, que el universo estuvo todo concentrado en un pasado muy lejano, estuvo concentrado en una región muy pequeña del universo, todo lo que vemos. Y por lo tanto era importante los fenómenos microscópicos de las partículas y los de gravedad. Yeah. Entonces, a gran escala importa poco los detalles de, no sé, cuántos átomos tiene o lo que están haciendo los átomos dentro de la Tierra con respecto al movimiento de la Luna. Da un poco lo mismo lo que están haciendo, cómo están interactuando las partículas o cómo estamos interactuando nosotros. Eso no va a afectar el movimiento de la Luna. Pero en ese pasado tan remoto, cerca del origen del universo, todo se combina. Se combina la física de gravedad, como decía, con la de la partícula. Y eso es lo que tratamos de entender los físicos teóricos que trabajan en esa área. Entonces, entender cómo se comporta cuando la gravedad y las partículas, la interacción de las partículas, la fuerza de gravedad y las fuerzas que dominan las partículas, que el electromagnetismo, por ejemplo, pero también está la fuerza fuerte y la fuerza débil, que son fuerzas nucleares, cuando ellas tenían cerca de la misma magnitud, cómo se comportaban las partículas. Entonces hay muchos cabos sueltos que no entendemos y para eso hay modelos que se proponen. Los modelos que se proponen se llaman en general como modelos de unificación o teorías del todo. Porque la idea es que la idea de una teoría del todo, o lo que hacemos en física teórica, es tratar de explicar con la mayor cantidad de fenómenos, con la mayor cantidad de ecuaciones posibles, con la menor cantidad de complejidad innecesaria. O sea, hay un... Suena complejo tratar de Sí, descomplejizar un sí, fenómeno que sí, por sí es complejo, sí. ¿no? Hay una noción como de elegancia y estética dentro Ya. de los físicos y los matemáticos que es bastante natural. Que si tú tienes en un papel, para explicar algo, un montón de ecuaciones sueltas por todos lados, no es muy estético. Pero si tú tienes una sola ecuación y luego esa ecuación tú la tienes, que es como un enunciado, y tú a partir de ese enunciado logras derivar en más detalle las ecuaciones que te sirven para explicar el fenómeno en particular que tú quieres, es la situación ideal. Ya. De hecho, la física ha sido muy exitosa en eso. La física las ecuaciones que describen la física de partículas que se verifican, por ejemplo, en los colisionadores de partículas, en el CERN, se pueden escribir en una hoja, digamos, y con alguna notación adecuada, cabe en una hoja de papel. Los elementos principales. Ya. Pero eso no siempre ha sido así, ¿ya? Entonces existe esta noción... ¿Eso que comentas es algo propio de los científicos en Chile o es algo que ocurre a nivel comparado? No, Te pregunto porque
yo tengo entendido y sé que tú tienes investigaciones en curso con científicos de otras partes del mundo, Sí, de China, de Europa, de Francia, sí. etc. Entonces, esas son nociones transversales que Transversales, utilizan. sí, Bien. sí. Sí, esta idea de simplificar las explicaciones es algo que es más o menos intuitivo, pero a ver, tiene mucho sentido si lo piensas que el objetivo final es predecir la mayor cantidad de cosas posibles. Eh, es natural buscar una respuesta simple a Mm. todos los problemas. Eh, Seguro, o sea, lo replicamos a diario en todo ámbito de cosas. si tú para explicar algo tienes que decir muchas cosas como Mm. no tiene, bueno, para explicar cómo ocurrió esto tuvo que pasar esto, o para que si tú quieres saber si algo pasado mañana va a ocurrir o no, cualquier cosa en tu vida, y si eso para que ocurra tienen que ocurrir muchas otras cosas más, entonces lo más probable es que eso no va a ocurrir. Entiendo, entiendo. O sea, Y trabajan sobre la base de esa sí, premisa. sí. O sea, no necesariamente, pero cuando uno trabaja en eso, siempre cuando hay una reducción. O sea, si tú tienes como dos ecuaciones, digamos, y tú crees como que deberían ser como, no entiendes muy bien por qué están separadas, pero no las puedes unir. Y un día se te ocurre cómo unirlas y cómo entenderlas como dos caras de una sola moneda. Entonces tú dices, oh, te pones contento, esto es Seguro, maravilloso. debe ser un logro increíble. Estamos hablando con Mauricio Valenzuela. Él es científico teórico, es investigador actual del Centro de Estudios Científicos que está ubicado en Valdivia. A todo esto, a este centro han invitado en su momento a grandes científicos, ¿no? Reconocidos a nivel mundial. Sí, una vez vino Stephen Hawking. Nada menos, sí me acuerdo. Sí, estuvo acá en el Centro de Estudios Científicos. De hecho hizo alguna charla en el Coliseo también, y me acuerdo que fui, Sí. y claro, explicaba, como lo estás haciendo tú ahora, cuestiones que son inimaginablemente complejas, Sí. pero en términos lo más cercano posible para tratar de comprender. A propósito de Stephen Hawking, él tiene un par de libros que es de divulgación científica sobre agujeros negros y gravedad, que son súper recomendables. Basta que lo pongan ahí Muy buen dato. en Google. Sí. Son bastante inspiradores. Buen dato. Vamos a dar un vistazo entonces después. Oye, Mauricio, en este contexto del estudio del universo, en definitiva del espacio, con esta infinidad que tiene el universo, ¿tú crees que sea razonable plantear que estamos solos, que somos una excepción y una anomalía desde el punto de vista del desarrollo no necesariamente humano, o sea, seres de dos brazos y dos piernas, pero tal vez vida animal, vida de otro tipo? Inteligente. Inteligente. Bueno, yo era fanático de X-Files, entonces Yo también. te diría I want to believe. Claro. Sí, no, sería espectacular que haya seres inteligentes en otros planetas y que algún día los conozcamos. Pero creo que como no está la evidencia, aparte de todos los videos de YouTube que hemos visto, Claro. que O sea, ahora de último, encuentros cercanos. claro, ahora último han circulado unos cuantos como disclosures Sí. de altos mandos gringos Sí, y videos sí, de sí. buques de guerra con Sí, claro. supuestamente documentos oficiales que respaldan que los Sí. radares al menos detectaron algunas cosas. Sí. Bueno, igual he visto videos de gente que intenta explicar esa observación, pero bueno, en realidad no se sabe, pero creo que el universo es súper vasto. Y entonces yo analizaría el problema de esta forma. Lo que ocurre es que desde el comienzo del universo, lo que empezó a ocurrir, digamos en general, es que la materia empieza a ser cada vez más compleja con el tiempo. Entonces, al principio ni siquiera existían las partículas que componen el núcleo de un átomo, que son los protones y neutrones. Existía algo que era como una sopa de partículas súper diluida, todo mezclado, electrones
con quarks, lo que yo lo mencioné Sí. antes. Entonces, a medida que el universo se empieza a enfriar, se empiezan a formar estructuras ya cada vez más complejas. Estamos hablando de periodos de tiempo de Sí, millones, muy viejo, millones de años. muy viejo. Si la edad del universo fuese como un año, nosotros en este periodo estaríamos como en el último segundo del último día, una cosa así. Es súper la nada. Bueno, entonces se empieza a hacer cada vez más complejo el universo, empiezan a aparecer los átomos, luego empiezan a aparecer moléculas y luego estructuras más complejas, no sé, polímeros, no sé, después los organismos, los organelos de las células, luego células, y bueno, que es lo que vimos en la Tierra, o sea, ahí ya me salté un montón de tiempo, pero lo que uno observa es que la materia se empieza a hacer cada vez más compleja y eventualmente en algún punto empiezan a aparecer los constituyentes básicos de la vida, ¿no? Las células. Y las células asimismo se empiezan a agrupar y a formar estructuras que luego las relacionamos con los seres vivos, los primeros seres vivos, los primeros organismos unicelulares que hubo. Y luego se empiezan a juntar estas células y empiezan a aparecer los primeros organismos más complejos y esos organismos empiezan a evolucionar. Entonces, lo que vemos es que partimos con un tipo de materia, eso se empieza a hacer cada vez más complejo, más complejo, más complejo. Aparece la vida y uno pensaría que ese fenómeno debería ocurrir en todo el universo. Claro, o sea, yo Claro. siendo un ignorante absoluto en el tema que estamos hablando hoy día, mi lógica me lleva a pensar que es altamente improbable que seamos los únicos seres habitando el universo. Sí, sería súper raro, Sería muy raro. Porque, rebuscado. ¿cuántos, no sé, tú sabes un nombre técnico, pero conjunto de galaxias, Así como los de galaxias. claro, ¿cuántos existen? ¿Cuántos, digamos, No sé. se quiere? No es Millones millaria, será. pero el universo es como muy vasto. Muy vasto. Sí, Claro. Entonces, lo más probable es que esa complejidad que llevó a la vida debe haber ocurrido homogéneamente en el universo, ¿no? O sea, nosotros no estamos en ningún punto muy particular del universo, estamos como en la periferia de una galaxia que está en la periferia de un cúmulo de galaxias. Entonces, no hay nada especial con la Tierra. Entonces, creo que seguramente eso ha ocurrido en otros lugares del universo. Ahora, la otra pregunta es cuál es la probabilidad de si bien esta complejidad que logró emerger el universo está tan diluida, cuál es la probabilidad de que nos encontremos, o cuál es la probabilidad de tener un grado mayor de avance al nuestro o un grado menor. No sé, quizá a nivel de organismos unicelulares, quizá es más probable que haya vida inteligente como nosotros, pero es una pregunta muy ambigua porque aparte de eso pueden haber otras formas de vida que no están Que no basadas, tenemos ni idea, además. que no tenemos ni idea, porque nuestro paradigma, digamos, de vida es vida basada en el carbono. Nosotros estamos hechos de carbono, el principal constituyente de la materia orgánica. Pero puede ocurrir que hay formas de vida basada en otros elementos. Entonces creo que arsénico podría ser uno. Y creo, mira, yo no soy fanático de ¿cómo se llama? Estas películas de Transformers. Ya. Pero entiendo que eso hay que confirmarlo. ¿Ya? Lo que pasa es que no soy muy fanático de estas cosas, pero creo que la idea de Transformers es que ellos son basados, una forma de vida basada en otro paradigma, ¿cachai? No en el carbono. Bueno, si no, que los autores agreguen eso a... No, pero probablemente... Pero no parece tan descabellado, no parece tan descabellado. Pero esa es la idea, o sea, pueden haber perfectamente quizá otras formas de vida basada
Oye, ¿tú crees que el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro nos pueda llevar a, por ejemplo, comprender mejor esto que tú comentabas delante, que en el fondo el tiempo y el espacio no son lineales, sino que tienen ciertas distorsiones? Y por lo demás, mucha gente que sostiene que existe vida extraterrestre y que nos visitan, y el vehículo que utilizan para venir a visitarnos son artefactos voladores que utilizan precisamente la gravedad, la flexibilidad del tiempo y el espacio, y por eso pueden transitar de un límite del universo al otro límite y estar acá. ¿Te fijas? No sé si ves que el desarrollo de la tecnología, de la humanidad, en fin, nos pueda llevar Claro. a ese punto. Sí, bueno, mm, o sea, primero, para poder recorrer ese tipo de distancias necesitamos como un tipo de herramientas tecnológicas mecánicas, así. No sé de qué tipo, o sea, se especula, o sea, en ciencia ficción siempre acerca de los viajes que podrían ser posibles a través Los de wormholes. agujeros de gusano, Eso. por ejemplo, que está esa explicación que siempre dicen que puedo agarrar Claro, tu el reloj. punto del Entonces, otro punto y... sí, exacto, exacto, Sí, es un clásico, un clásico. dale nomás. Entonces, entonces tienes que ir de aquí a acá. Entonces, una posibilidad es demorarte un montón y hacer la trayectoria donde el límite para viajar es la velocidad de la luz, que es muy baja la velocidad de la luz para la escala del universo. La otra posibilidad es aprovechar la curvatura del espacio, que se curva y ir directamente de un lado a otro. Claro. Entonces, claro, entonces algunas veces las películas lo que ponen es que de alguna forma la civilización aprende cómo fabricar agujeros de gusano, Ajá. o cómo manipular Que el es una idea que a espacio-tiempo. todos nos encantaría. O sea, Sí, vemos Star Trek, vemos sí, las películas sí. de, qué sé yo, Ah, Star sí. Wars. Mira, No se imaginan. eso es bueno quizás decirlo, quizás sea posible, pero no sé, Claro, es es muy especular, al realmente. comienzo, es como que en los 800, en la Edad Media, los tipos están hablando de cohetes espaciales, no sé, es demasiado lejano. Claro. Pero ocurre esto, al comienzo cuando yo explicaba lo que hace la física teórica, decía que está más cerca de la matemática que de las aplicaciones. Sí. En realidad, en física, entre la matemática y las aplicaciones es casi un continuo. Entonces los matemáticos hacen cosas súper abstractas, luego están los físicos teóricos, después están los físicos experimentales y están los físicos aplicados. Entonces los físicos experimentales lo que hacen es como están en los laboratorios, hacen experimentos con cosas, hacen mediciones, publican artículos y nos explican un fenómeno. Después los físicos aplicados lo que intentan es desarrollar tecnología con eso. Ya. Entonces, por ejemplo, los láseres. La tecnología láser al comienzo, bueno, primero tiene que ver con entender cosas abstractas del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, y después fenómenos de la luz y los átomos que hacen que un rayo de luz pueda salir derechito, sin esparcirse tanto. Entonces, Sí. ¿cómo controla eso? Entonces, eso ya es como a nivel experimental, y los físicos que desarrollaron eso estaban felices en sus laboratorios haciendo que la luz salga derechita. Seguro. Pero después hicieron otras cosas. Pero después hubo alguien que dijo, oye, pero esto lo podemos usar para algo. Entonces, ¿para qué lo podemos usar? Pucha, primero podemos hacer punteros láser, pero después, no sé, podemos usarlo para leer datos. Entonces, después viene la tecnología del CD. Entonces, escribes datos y un láser, en vez de tener una aguja como en un disco, Sí. en un vinilo, tiene un láser que puede leer datos que están concentrados en un área mucho más pequeñita, y tiene mucho más datos en un CD. Y bueno, luego se vende el CD y todos usamos CD, y de hecho ya es una tecnología un poco Sí. vieja en este momento. Entonces podríamos pensar que más o menos muchas de las tecnologías que nosotros usamos, no sé, el Bluetooth, las pantallas, esto, en algún momento fueron física de laboratorio, experimental, y alguien los convirtió, lo hizo más accesible y alguien le encontró un uso, y la industria los produjo bajo el costo y se hizo universal. Oye, ahí tocaste un punto, si me permites interrumpirte, pero Sí.
todos estos laboratorios tienen que financiarse. Sí. Hay un vicio ahí a nivel global, me refiero a... Estamos quedándonos atrás en el desarrollo y descubrimiento de nuevas tecnologías por el hecho de que no hay financiamiento, no hay interés en financiar eso. A ver, yo creo que los gobiernos intentan financiar a toda la ciencia en general. Eh, pero claro, hay áreas de la ciencia que son más llamativas. Todas las que produzcan aplicaciones y desarrollo tecnológico e industrial, obviamente que motivan más a los gobiernos, porque de hecho son las que terminan dando trabajo a la gente cuando esas tecnologías se transforman. Generación de patentes, por ejemplo. Claro. Mira, no sé, o sea, como físico teórico me encantaría que me financiaran más para poder hacer, ¿cachai? Claro. Pero, no sé, desde el punto de vista de la sociedad, no sé si eso quizá es un poco egoísta, ¿no? Me es difícil un poco juzgar eso. Pero obviamente tiene que haber financiamiento para la ciencia fundamental y teóricos como la que yo hago, porque la explicación es esa, que es una cadena, digamos, de producción de conocimiento, donde al principio están, siguiendo la línea de la física, están los matemáticos, y más cerca de la industria están los físicos experimentales, los físicos aplicados, Yeah. y luego lo toma la industria. Yeah. Pero nunca vamos a llegar a la aplicación si no partimos con conocimiento que necesariamente en algún momento es abstracto y teórico y un poco inaccesible para la población. Entonces, creo que los gobiernos tienen que ponerse un poco las pilas en ese sentido, ¿no? Sí, tienen que equilibrar bien el asunto. O sea, es cierto que, a ver, el gobierno le interesa el emplear a la gente y el crecimiento económico, entonces es obvio que van a poner un énfasis ahí, pero si olvidan completamente la parte más abstracta y académica, se pueden quedar sin el producto final. Exacto, le faltaría los fundamentos. Sí. Sí. Llegamos a eso, pero había algo que Calma. estábamos en lo de si algún día vamos a poder llegar a los viajes espaciales. Sí, de hecho iba a volver a ese tema. Sí. Que el conocimiento que la gente que está desarrollando ahora como súper abstracto acerca de la gravedad y estas teorías de unificación, si ocurre lo mismo que ha ocurrido con todos los otros conocimientos, por ejemplo con el electromagnetismo, la física nuclear, la física cuántica, que al final vemos que tiene aplicaciones súper importantes y que de hecho produce desarrollo. Si sigue el mismo patrón, entonces lo que hacemos ahora eventualmente podría ser usado para desarrollar tecnologías que nos va a llevar a lugares del espacio que nunca hemos alcanzado ahora. Pero es muy difícil imaginarlo ahora, pero quizás no tanto con la ciencia ficción, quizás en Star Trek, en realidad la explicación de Star Trek puede ser que no sea algún descubrimiento que hicieron algunos físicos aquí en Valdivia en el 2022, hace 100 años atrás, no sé. Claro. Bueno, ojalá sea así. Ojalá sea así. Sí. Oye, bueno, hay un empresario que es muy conocido, que es Elon Musk, que bueno, es un empresario que ha invertido fuertemente en desarrollo de inteligencia artificial, de tecnología, y él tiene uno, dentro de los objetivos que tiene, el primordial, si no el primordial, es la colonización espacial en el fondo. Sí. Él ve y siempre plantea en las entrevistas que el ser humano, si pretende subsistir en la posteridad, necesita empezar a mirar hacia afuera y colonizar. Claro. Y en ese sentido, bueno, está desarrollando su proyecto SpaceX y ha lanzado una serie de cohetes. En el fondo ya tiene más o menos desarrollada la tecnología y el modus operandi y la inversión para poder hacerlo. ¿Tú crees que realmente seamos capaces
de lograrlo o por el contrario puede ser que creas que nos vamos a autodestruir antes de siquiera lograr tener la tecnología Sí, para esos fines? sí. Me acordé de algo. Hay un físico también que se llama Mikio Kaku y que él sacó unas teorías como de los niveles de civilización que hay, como del avance. Sí, lo he leído. Entonces, no me acuerdo, de 1 a 5 y no me acuerdo si 1 es el más avanzado o el 5 es el más avanzado. Y no la me cantidad de acuerdo. años que... Sí, entonces es como el más avanzado, es como que controlan estrellas, ¿cachai? Entonces ponen hay una cosa que se llama estrella de Dyson que la gente puede buscar, que es que tú pones como aísla una estrella y sacas toda su energía y la usas para el propósito que requiera tu civilización. Ese es como lo más civilizado. Lo menos civilizado, no sé, creo que deberían ser como los neandertales, no sé. Claro. Y luego poco después viene nosotros. Y es como que él dice que una de estas civilizaciones es como inestable. ¿Cachai? O sea, si pasa, va a alcanzar ese nivel de desarrollo que va a tener estrellas de Dyson, pero si no te va a autodestruir. Exacto. Entonces, bueno, si pasamos eso, quizás lo alcanzamos. Entonces, eso era porque justo en este momento tenemos la guerra con Rusia, la estabilidad geopolítica, Estados Unidos y China. Entonces, y hay muchas bombas nucleares en el planeta. Entonces hay un pequeño riesgo, digamos, no sé cómo cuantificar ese riesgo, pero hay cierto riesgo. Entonces, claro, si no explotan esas bombas nucleares, Elon Musk quizás lograría el objetivo. Bueno, y de toda la gente que trabaja en su equipo. Bueno, sobre Elon Musk, es un tipo bastante particular que a propósito él es físico de formación, pero es un emprendedor innato y también lo que yo sé de él es bastante genial el tipo. Desde niño el tipo hay algo que es súper importante, que quizás es como ejemplar de él, o sea, icónico, que al parecer el tipo era como un buen lector, era un niño lector. Y obviamente leyendo a los grandes autores de ciencia ficción, no sé, Ray Bradbury, que escribió Crónicas Marcianas, por ejemplo, eso es súper inspirador para pensar en otros planetas. O sea, si tú desde los 10 años estás soñando con colonizar Marte y eres un tipo obsesivo en eso y estás todo el tiempo en eso, entonces probablemente en tu locura va a alcanzar eso. Entonces, voy a crear PayPal para hacer la fortuna. Sí, eso es lo que hizo. Que en realidad, entonces, encontrar gente así, hay gente que no le gusta Elon Musk porque es como dice, el tipo está forrado en plata pensando en colonizar Marte cuando tenemos tantos problemas actualmente. Bueno, pero independientemente de eso, considero que si alguien tiene un sueño y lo quiere lograr y trabaja duro para eso, entonces... Bienvenido sea. Bienvenido, o sea, no sé si estoy en la posición de juzgarlo. Sí, no, yo concuerdo contigo, o sea... Pero lo que he visto de él, eso, bueno, entonces, eso es a propósito para recomendarle a la gente si tiene niños, inculcarle la lectura. Es súper importante, los niños que son buenos lectores, nunca fallan, o sea, siempre les va bien y pueden contribuir a su entorno. Sobre lo que está haciendo para llegar a Marte, yo creo que sí es posible. O sea, había una serie en Netflix que de hecho quizás se llamaba Mars, de hecho. Bueno, una de estas series que es la historia sobre la colonización de Marte. Entonces, es bastante complicado, o sea, ellos muestran que, bueno, es un poquito spoiler, pero ellos salen y en realidad las probabilidades de fallar en las primeras misiones son altas, son operaciones muy, muy riesgosas. Entonces, es probable de que ojalá se tenga éxito la primera vez que se intente, pero quizá va a intentarlo varias veces
y ahora lo que es SpaceX es como una empresa de cohetes. La tecnología de los cohetes es lo más importante, lo esencial. Entonces, si tú quieres viajar a Marte, colonizar Marte, tienes que tener una muy buena tecnología de cohetes, tienes que ser Seguro. súper eficiente, seguro, y funcionar en las condiciones que te ofrece Marte. Entonces, por ejemplo, él ideó esta idea de cohetes reciclables, ¿no? Sí. Porque el paradigma de la NASA era Exacto. lanza un cohete, explota y chao. Y Por lo mismo era tan costoso el sí. proyecto. Y el avión, la nave principal, eh, planea cuando llegue como un avión Sí. normal y aterriza. Pero en Marte no puede hacer eso. Claro. Si tú quieres que tu tripulación vuelva a la Tierra, entonces tienes que hacer que ese cohete despegue de nuevo. Entonces, Exacto. parte de SpaceX fue desarrollar esa tecnología de cohetes. Que le tomó muchos cohetes destruidos hasta llegar al afinar las ecuaciones, me imagino, hasta que resulte. Sí, no hay un problema de mayor complejidad porque es un problema de optimización, de experimental. ¿Entiendes? A veces tienes que cambiar tus paradigmas de la construcción. Entonces, es bastante más complejo, creo, que hacer solo física teórica o matemática, porque uno está ahí con sus ecuaciones, pero nada se rompe y nada se muere si algo falla. Pero en este caso, si tú de verdad quieres el objetivo, lograr tu objetivo, un objetivo tan complicado, son muchas las variables que tienes que controlar. Entonces, seguro. Pero creo que se va a lograr. Ojalá se logre mientras nosotros estemos vivos para poder verlo. Eso sería espectacular, pero creo que o que se va a nos poder. abdujan los extraterrestres, no sé. Sí, o que nos ayuden los extraterrestres. Claro. Se tienen ahí un papel con la fórmula. Pero se debería. Oye, buenísimo. No sé si tienes algún comentario final, quizás motivador para los niños, para los no tan niños, para los viejos. Mira, documentales, libros, series, no sé, para motivarse. En YouTube hay una serie de documentales, son 3 documentales, que se llama El Universo Elegante. Yeah. Y habla de mucho de física teórica, ¿no? Como de una forma entretenida. La explica un físico, Brian Greene, y explica un poco la historia de la física de partículas, el modelo estándar que se llama, un poquito la lo que teoría de estaba hablando cuerdas, supergravedad. Entonces, un poco la visión. Hay bastante de ciencia ficción en la física teórica, porque como lo que hablamos, por ejemplo, lo de los agujeros de gusano. Entonces, las ecuaciones que salen te dan para pensar cosas locas. Es que eso yo creo que es propio de tu área, porque en el fondo yo recuerdo cuando era niño y en el colegio nos pasaban los libros de, qué sé yo, de biología, en fin, y planteaban, o de historia, y planteaban como una cuestión absolutamente de ciencia ficción lanzar un cohete al espacio, ¿te fijas? Conocer planetas más allá de, en ese entonces, Plutón. Sí. Y hoy en día esa cuestión ya es algo que está totalmente superado en un tiempo súper corto. Sí. Entonces siempre hay una línea divisoria muy fina con la ciencia ficción. Claro. En ese documental yo lo recomiendo porque ilustra esas cosas, ¿no? Como cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, que pueden ocurrir en el mundo cuántico, que es como el de las pequeñas partículas que no pueden ocurrir en la realidad. Por ejemplo, en el mundo cuántico, una partícula, digamos, una partícula microscópica no ve este vaso tan sólido. Yeah. Entonces hay una probabilidad de que pase o no, y de hecho, más loco que eso, que una partícula puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, como dentro del vaso y fuera del vaso.
Y ahí uno descubre que en la mecánica cuántica lo único que importa son las probabilidades. Tú te preguntas, no preguntas dónde está la partícula, pregunta con qué probabilidad la partícula está Wow. afuera o adentro. Y bueno, quizás keywords que la gente puede buscar, palabras clave. El gato de Schrödinger, para lo que estoy hablando ahora. El gato de Schrödinger es como de un experimento pensado sobre un gato que podría estar vivo o muerto dentro de una caja y que tú no vas a saber hasta que no abres la caja, pero puede resultar que esté vivo o muerto de acuerdo a una cuestión cuántica. Entonces, ese tipo de cosas que son como tipo ciencia ficción, la explican en este documental. Ya hablé de los libros de Hawking, de Stephen Hawking. Hay uno que se llama Una breve historia del tiempo en particular, que lo pueden ver. ¿Eso se encuentra en español o está todo en inglés? Sí, se encuentra. Hay Roger Penrose, otro autor que escribe libros para todo público sobre en general se encuentra en español también, ¿o no? Sí. Estos autores que son muy importantes dentro de la física y la matemática tienen estos libros de divulgación que son muy buenos. Entonces, un autor es Roger Penrose, tiene un libro que se llama Universos Cíclicos. Hay Steven Weinberg, también es otro autor que son todos importantes dentro de la física por sí solos. De hecho, es un premio Nobel. Tiene un libro que se llama algo así como Los primeros 3 segundos. Y bueno, entonces ahí explica como física para todo público. Súper. Y hay cosas maravillosas ahí. Series sobre ciencia. Creo que había una serie sobre Einstein. Aparte de X-Files, digamos. X-Files, la fundamental. Claro. Pero no sé, todas esas cosas son motivadores. Hay una página, sino que se llama Academy, que lo voy a buscar después, tú lo puedes poner eso, en el... Vale. Sí, y ahí te la mando, pero más específicamente. Pero ahí hay una página con recursos educacionales para adultos hasta niños. Súper. Sí. Y ahí hay como mucho, por ejemplo, si tú eres profesor, le estoy haciendo publicidad a ellos, pero es que la descubrí hace poco y me pareció interesante. Entonces, si tú quieres aprender algo, te enseñan de forma bastante lúdica cualquier área y en particular puede ser bien motivante para los niños, que creo que es lo que más hay que motivar. Excelente. Oye, Mauricio, te agradezco tu tiempo. Sí, gracias. Lo pasé súper bien, la verdad es que es un mundo tu área. En mi opinión es lejana al ciudadano de a pie. Yo veo a los científicos por allá arriba estudiando cosas de muy difícil comprensión. Que tenemos que intentar cambiar. Claro. Y para eso estamos aquí. Exactamente. Así que te agradezco mucho tu tiempo y cuando quieras te invito de nuevo y conversamos. Dale, gracias.